Bien, vamos a la segunda parte de las intervenciones de enfermería para el Alzheimer, el cuidado del paciente con Alzheimer. Entonces, estábamos hablando de un punto muy importante, que era que el hecho de tener un paciente con Alzheimer en la familia genera una crisis dentro de la familia y dentro de las intervenciones de enfermería está actuar sobre la familia para ayudarlos a adaptarse a esta situación y darles apoyo. ¿Okay? Reducir los conflictos que se generan y ayudar al cuidador. ¿Okay? Entonces se puede estimular a la familia y al cuidador a que exprese sus sentimientos, las frustraciones y los problemas que tienen para ayudarlos a que se desahoguen y a ver las cosas desde otro punto de vista. Ofrecer apoyo, comprensión y seguridad a los familiares. Ayudar al cuidador a aprender las responsabilidades que acaba de asumir. También darle información para que ellos sepan lo que pueden esperar con el paciente, cómo el deterioro va a aumentar, cómo hay que readaptarse. En cada etapa hay medidas que hay que tomar nuevas para poder manejar a estos pacientes. Hay servicios sociales que pueden ayudarle al cuidador y a la familia con el cuidado domiciliario. Hay que tratar en lo posible de que el paciente permanezca en su casa, porque es su casa. Si la familia tiene la disposición y la capacidad de cuidarles con orientación y apoyo, puede mantenerse en su casa y va a estar más feliz, ¿no? Porque está con los suyos. Cuando no queda más remedio, pues tendrán que ir a un centro, pero en la medida que sea posible, podemos tratar de conservar que se queden en su casa. También se puede aconsejar a parientes y amigos que interpreten su comportamiento como un reflejo del proceso de la enfermedad. O sea, cómo se está comportando este paciente, que se den cuenta que es por la enfermedad, para evitar los juicios. Aconsejar a los cuidadores que sigan manteniendo sus amistades y que acudan a actos sociales para que no se agoten. Aconsejar a la familia la participación en un grupo de autoayuda local o nacional. ¿Ok? Hay grupos de autoayuda para el Alzheimer que ellos intercambian y se apoyan unos a otros. Entonces, hay otro problema que se presenta con el Alzheimer, que es el aislamiento social, tanto del paciente como de la familia, relacionado con la ansiedad que sienten por la incapacidad y la pérdida de memoria, y porque no pueden dejar solo al paciente. Entonces, para evitar el aislamiento social del paciente y de la familia, ¿qué podemos hacer? Primero, valorar la capacidad del paciente de comunicarse y el nivel de aislamiento social de la familia. Comentar con la familia del paciente la posibilidad de contar con amigos que ofrezcan apoyo. Identificar sistemas de apoyos alternativos para la familia, de modo que el cuidador pueda mantener una vida social. Los daycare puede ser determinado. Acuérdense que el paciente con Alzheimer, hay que decir a la gente que muchas veces los lugares nuevos y ruidosos le hacen daño, los atormentan. Entonces hay que tratar de recordar que hay que preferir lugares abiertos, con poca gente, o lugares que estén tranquilos. Y cuando hay lugares ruidosos con música y eso, ellos se aturden mucho. Entonces es preferible que las reuniones familiares no tengan este tipo de, evitar esto, de dejar al paciente participar con él un rato, pero no tratar de someterlo a un ruido continuo, porque se va a mortificar y se va a sentir mal. Ahora, hay ansiedad también en los pacientes debido a que hay amenazas, debido al deterioro. Y a veces son amenazas que no son reales, pero otras veces sí. Y el paciente se siente ansioso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Darle tiempo al paciente para que exprese sus temores, escucharle con respeto, ayudar a reducir la ansiedad estableciendo una comunicación fluida, evitar estar cambiando la habitación y proporcionarle un ambiente con pocos cambios, que esto les ayuda a estar calmados. Y si están hospitalizados, pedirle a los allegados que traigan objetos familiares, ayudar a encontrar objetos perdidos, evitar forzarle a realizar demasiadas tareas. Y en los horarios de visita,
evitar que sean limitados para los familiares, ¿sí? Mientras más tiempo pueden estar ahí en caso de que el paciente esté hospitalizado. Ahora, también hay un alto riesgo de violencia en estos pacientes porque se irritan, se frustran, se desorientan. Esto debido a la degeneración del pensamiento cognitivo. Entonces, el objetivo de enfermería en este caso es controlar el comportamiento, evitando la violencia. ¿Ok? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, usted le puede pedir al cuidador que le explique. Si usted se va a quedar con un paciente a cuidarlo X cantidad de horas, dígale al cuidador que le explique cómo suele comportarse y qué hace para calmarle. Vigílelo para detectar signos de aumento de ansiedad para entonces hacer algo antes de que eso se convierta en una agitación. Reducir ruidos, estímulos ambientales como el ruido y la luz, y documentar los síntomas y los signos de ansiedad para que requiera después una medicación en el caso de que sea necesario. Ok. Vamos finalmente a hablar un poquito de los cuidados en el hogar. Ya vimos los objetivos de enfermería. Vamos a hablar ahora de los cuidados en el hogar. El Alzheimer es uno de los desafíos más grandes por el que una familia puede pasar. Y hoy día hay un poquito más de información, pero hasta hace muy poco, hace poco tiempo, no había mucha información sobre cómo convivir con un enfermo con Alzheimer en su casa. Hoy día ya, gracias a Dios, se sabe más, se ha escrito más sobre esto, se ha observado, se han diseñado protocolos, etcétera, para ayudar al cuidado del hogar. Ok, entonces, recordemos una vez más que la enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro y a su capacidad de procesar la información y que cada caso es diferente. Usted no debe esperar razonamiento lógico en una persona que pierde su capacidad de pensar y razonar. No hay ninguna regla y cada sugerencia debe ser revisada en detalle según su situación, necesidad y la capacidad de su familiar. Porque no todo funciona para todo el mundo. Ok, lo que usted hace hoy puede que mañana no sirva para ese paciente, incluso porque cambia el paciente. Y eso también hay que estarlo reevaluando cada vez. A veces las medidas de seguridad a prueba de niños son prácticas, pero como son diseñadas para niños, no siempre funcionan. Las cosas estas para que los niños no tengan acceso a los lugares peligrosos. Hoy día hay ya muchos dispositivos de seguridad para evitar que el paciente con Alzheimer en una casa tenga acceso a las diferentes áreas peligrosas que ahora vamos a señalar, ¿no? Entonces, en la casa hay que adaptar el hogar para todos los miembros de la familia, ¿verdad? Hay que hacer modificaciones para garantizar que toda la familia esté segura y cómoda dentro del ambiente porque están compartiendo hábitats, ¿verdad? Tenemos que establecer cuáles son las zonas de peligro en la casa. Por ejemplo, el garaje, el sótano, armarios que contengan artículos frágiles o peligrosos o de valor. Estas son zonas de peligro. Las puertas que conducen a estas áreas hay que restringirlas y al exterior deberían estar cerradas. Tanto estas como las que comunican con el exterior ya deben estar cerradas y con algún tipo de sistema de alarma porque el paciente se puede escapar y perder o sencillamente morir o lesionarse porque sale a la calle y él no tiene capacidad para cuidarse solo y para regresar. Entonces esas zonas de peligro hay que establecerlas para que el paciente no tenga acceso a ellas. Luego hay una zona del cuidador y esto es muy importante y muchas veces se descuida. Tiene que haber un área de la casa a la cual el enfermo no tenga acceso y que sea para el cuidador. La persona que está cuidando a alguien con Alzheimer debería tener un área de descanso para sí mismo. Los cuidadores se pueden adaptar y por eso necesitan relajarse, tener tiempo para cuidarse de ellos. ¿Ok? Mientras alguien más proporciona el cuidado al enfermo. ¿Ok?
tiene necesidad de que estén aislados de esas personas por X cantidad de horas al día, ¿ok? Y estén tranquilos y despreocupados del asunto. Ahora, la zona segura. ¿Cuál es la zona segura? El resto ya de la casa, fíjense, hay una zona para el cuidador y una zona de peligro. Zonas de cuidador y zonas de peligro. Ya, ahora, el resto de la casa debe ser zona segura. Ok. Y debería ser accesible a la persona con enfermedad de Alzheimer también. Para eso, tenemos que poner los enchufes estos a prueba de niños para que no metan ningún objeto y se vayan a electrocutar. No debería haber ningún tipo de medicamento al alcance de estos pacientes, ni herramientas peligrosas, cuchillos, etcétera, ni sustancias químicas, ni documentos importantes, ni cuentas bancarias, ni objetos de valor o frágil. Todo eso hay que ponerlo lejos del alcance del paciente con Alzheimer. Muchas veces se hacen modificaciones en la cocina, que a través de un interruptor se quita todo el sistema eléctrico de la cocina para que no vaya él a quemarse o a quemar la casa con la cocina. ¿Sí? Si la cocina es eléctrica, hay unos dispositivos que interrumpen todos los tomacorrientes de la cocina. Aunque el paciente entre y trate de poner a cocinar y hacer café o lo que sea, que no puede. Usted se va, ¿entiende? Ponen el termo hacen barbaridades, pueden poner el termo arriba de la hornilla, o sabe Dios, meter algo inadecuado en el microwave. Entonces, cuando usted tiene que tener, el que tenga un paciente con Alzheimer, ya tiene que tener un dispositivo, un catado, algo que él quite y desactive toda esa área con seguridad. Y cuando él va a cocinar, pues lo conecta, hace todas sus cosas y lo vuelve a quitar. Esa es una forma segura de que la cocina, y por supuesto, donde están los cuchillos y todas esas cosas con las cuales son herramientas que pueden hacerse daño o hacerle daño a otros, pues entonces eso tiene que estar con un dispositivo de alerta, de seguridad cerrado. ¿Ok? Bueno, las sustancias que pueden ser tóxicas deben estar fuera del alcance de ellos, igual que pues tienen que estar fuera del alcance de los niños, tienen que estar en lugares que tengan llave, ¿ok? Tarde o temprano la gente con Alzheimer perderá su capacidad de pensar razonablemente. Un enchufe eléctrico puede parecer un agujero curioso para explorar o ocultar algo como un bolígrafo de metal. Esto le pasa a los niños, le pasa a los pacientes con Alzheimer. Un acuario que combina agua y electricidad puede crear una situación mortal, las peceras. ¿Ok? Asegúrese que las ventanas y puertas del balcón estén cerradas si usted vive más allá del primer piso. A menudo la persona no comprende que vive más allá, en una segunda planta o lo que sea. Aunque sea obvio para ti, es probable que la persona se lance pensando que puede salir por ahí. Entonces hay que poner abrazaderas para las ventanas, o sea, mecanismos de seguridad que la persona no pueda salir. ¿Ok? Cosas que impidan que el espacio que hay, por ese espacio quepa una persona. Quite productos tóxicos y aparentemente inofensivos, que si se comen con exceso podrían causar una enfermedad. Artículos como la pasta dental o los dulces también pueden generar un problema. Esconda las cremas tienden ellos a comérselas. Esconda los utensilios afilados y las aplicaciones eléctricas. Su casa debe estar bien iluminada para facilitar la visión del enfermo y por lo tanto sabrá por dónde caminar. La iluminación es importante en los pasillos que a menudo son oscuros y largos. El enfermo de Alzheimer puede tener dificultades en dar la vuelta y volver. Baja el termostato de su calentador de agua a su nivel más bajo o no más alto de 120 grados. Estamos hablando de Fahrenheit. Por supuesto, para evitar quemaduras leves. Se pueden instalar dispositivos que regulen la temperatura del agua y así evitar quemaduras. Instale un asiento o grifo de mano en el baño o la ducha. Los grifos de mano deberán tener botones en el mango para ofrecer mejor utilización para controlar los temores del agua o del baño del enfermo. Las barras de sujeción y esteras de baño y duchas son aconsejables. Ponga los muebles de una forma que proporcione apoyo al enfermo. Quite los muebles que ruedan, se caigan fácilmente o no puedan soportar el peso de una persona. Quite los muebles que puedan causar caídas o tropiezos. Quite los muebles que son difíciles de ver, como las mesas de cristal y las estanterías transparentes. Tenga cuidado con cuerdas de extensión y líneas telefónicas que puedan estar caídas y por lo tanto estar atravesados ahí y causar caídas.
Entonces, en las puertas que se cierran hacia adentro, como el cuarto del baño, quite la cerradura o guarde una llave de emergencia, porque si él se queda dentro encerrado, usted pueda sacarlo, usted puede entrar. Para la puerta de la calle deberán tener una llave suplementaria inaccesible para el enfermo o dele a un vecino. El jardín, asegure su jardín, identifique y quite las plantas peligrosas de su jardín. La mayor parte del terreno debería estar diseñado con medidas de seguridad, evite plantas venenosas, escaleras pendientes y provéalas con un cierre seguro. Ahora, en cuanto al vagabundeo, el vagabundeo es un problema. Hay diferencias significativas de ocuparse de vagabundeo de noche o de día. El vagabundeo por la noche presenta muchos obstáculos. Mientras el personal sanitario está dormido, es más fácil para una persona con Alzheimer pasar inadvertido. Coloque una alarma sobre el marco de la puerta del dormitorio. Si la puerta se abre, la alarma saltará y alertará al cuidador de que el enfermo está saliendo. Con estas alarmas, el cuidador seguramente pueda dormir tranquilamente sabiendo que la alarma sonará si el enfermo sale de su habitación. El vagabundeo de día implica una continua fuente de estimulación y de actividad sana. Entonces, retire los muebles bajos y todo lo que con lo que el enfermo pueda tropezar, y los caminos exteriores garantice, ¿cómo se llama? Que tenga buena protección. ¿Ok? Mantenga en definitiva una rutina. ¿Ok? Entre todos los miembros de la familia deberían establecer una rutina que haga que el paciente esté más estable. Eso de cambiarle los muebles de lugar, cambiarlo de habitación, pintarle los con colores distintos, todo esto los molesta y los desorienta. Ok, bueno, nosotros vamos a dejar hasta aquí esta intervención nuestra. Déjenme abrir los micrófonos por si quieren hacer algún comentario. Si tienen algo que comentar, este es el momento. No es fácil eso, ¿ya? Sí, es complicado. Yo tengo una tía que tiene Alzheimer, pero está en un home. Claro, porque en una casa no es fácil. Y si tiene ahora niño, una persona con Alzheimer, niño, es lo mismo. No, digo, imagínate tú qué peligro. Es complicado. Sí, pero imagínate. ¿Y dónde están las otras personas? Entonces parece que no pudieron entrar hoy.